El siguiente programa es para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana y closed caption. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La suspensión del empalme sigue generando reacciones. El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el equipo de transición seguirá trabajando y descartó retomar el empalme mientras persistan los cuestionamientos a los resultados electorales. Y el presidente electo Abelardo de la Espriella continúa conformando el gabinete. Anunció la designación de Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. La inflación en Colombia volvió a dar un golpe al bolsillo de los hogares. El DANE confirmó que el índice de precios al consumidor superó nuevamente el 6% en junio. Y la alcaldía de Barranquilla lideró un consejo distrital de seguridad para hacer seguimiento a las medidas de protección al comercio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado el alto el fuego con Irán. Aseguró que no continuarán las conversaciones. Y Colombia le dice adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en forma invicta, pero sin eficiencia en el frente de ataque. Mañana jueves se inician los cuartos de final y Argentina es el único representante del continente americano. Y el municipio del Banco Magdalena se prepara para el Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino 2026. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Eileen Gudiño y los estaré acompañando en esta hora de noticias en directo desde Barranquilla. Iniciamos esta emisión con información nacional. La suspensión del proceso de empalme sigue generando reacciones. Esta vez fue el vicepresidente electo José Manuel Restrepo quien aseguró que el equipo de transición mantendrá su trabajo técnico y dejó claro que no existen condiciones para retomar las conversaciones con el gobierno mientras persistan los cuestionamientos a los resultados electorales. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo respaldó la decisión del equipo de transición de mantener en pausa el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro. Aseguró que mientras no existe un reconocimiento claro de la voluntad expresada por los colombianos en las urnas, no hay condiciones para negociar con el Ejecutivo. Sin embargo, precisó que esta decisión no significa detener el trabajo de preparación del nuevo gobierno. Todos tenían absolutamente ordenado, preparado, porque tenían incluso hasta videos grabados, porque ellos sabían y están muertos del susto de lo que está saliendo a la luz pública, de los hechos que comprueban el desastre, el desorden, la falta de rigor, los actos contrarios incluso a la eficiencia, los actos de corrupción que se han venido generando incluso en un proceso de empalme donde nosotros arrancamos hace 8 meses. Restrepo explicó que el equipo del presidente electo continuará adelantando un diagnóstico sobre el estado en que recibirá el país, recopilando información y documentando la situación de distintos sectores. Lo que tenemos absolutamente claro es que hemos venido haciendo lo que tenemos que hacer en el marco de la institucionalidad, que significa solicitar la información del caso por parte del gobierno de entregar esa información, toda y cada una de las partes de esa información. Esa es una obligación que, entre otras, además, obligaciones disciplinarias cuando no se cumple. Lo que hemos venido haciendo hasta este momento es enviar los derechos de petición, enviar la solicitud de información, hacer la tarea durante 8 meses de revisión de toda la información pública sobre cada una de las entidades. El vicepresidente electo insistió que el compromiso del equipo de transición es preparar la llegada del nuevo gobierno, pero reiteró que el restablecimiento del empalme dependerá de que existan garantías institucionales y un reconocimiento pleno de los resultados electorales. Y el gobierno nacional se pronunció tras la suspensión del proceso de empalme con la administración entrante y aseguró que mantiene la disposición para avanzar en la transición y entregar la información correspondiente. Tras la suspensión del proceso de empalme por parte del gobierno entrante, varias ministras del gabinete de Gustavo Petro defendieron el trabajo adelantado por sus equipos y afirmaron que la transición debe garantizar la continuidad institucional. La ministra de Transporte reiteró que el empalme se realice en función del interés nacional y explicó la posición del gobierno frente a esta decisión. Hoy empezamos este empalme con el pueblo, ante las sillas vacías, y nuestra voluntad y siempre firme convicción de hacer la gestión con transparencia. Vamos a contarle a la ciudadanía los logros, los desafíos. Vamos a dejar pública toda la información de la gestión del sector transporte, como lo hemos hecho desde el primer día en que hemos estado en esta entidad. La ministra de la TIC, Karina Murcia, aseguró que la cartera está preparada para entregar un informe de empalme con los principales avances, resultados y compromisos estratégicos del sector.
Desde el Ministerio TIC estamos listos para un empalme transparente, un empalme con articulación con el gobierno entrante. Tenemos también el informe general de empalme 2022-2026 que será entregado el día de mañana al Departamento Nacional de Planeación, donde lo podrá conocer toda la ciudadanía en general. Queremos que este ministerio siga con las puertas abiertas, que se sigan conectando territorios y que la ciudadanía tenga la total tranquilidad que desde el Ministerio TIC hemos hecho las cosas bien, que hay un equipo de mujeres y hombres que han trabajado durante estos 4 años para lograr conectar territorios, para lograr llevar educación digital. El Ministerio de Cultura aseguró que ha adelantado el proceso de empalme con total apertura, entregando información, soportes técnicos y resultados verificables. El ministerio ha asumido el proceso de empalme con absoluta apertura, entregando información, soportes técnicos y resultados verificables. La institucionalidad se fortalece cuando los datos reemplazan las sospechas y los hechos hacen innecesarias las conjeturas. El gobierno nacional reiteró que mantendrá la disposición para entregar la información requerida durante la transición y aseguró que continuará desarrollando las actividades de empalme conforme a los procedimientos establecidos para el cambio de administración. Y en Sucre hay gran expectativa por el anuncio del presidente electo de realizar empalmes regionales, una estrategia que busca conocer de primera mano las realidades de los departamentos y municipios del país antes de asumir el gobierno. Rodrigo Ruz, no tienes toda la información. Sí, compañera, buenas tardes. El presidente de la Segunda Comisión de Desarrollo y Control Fiscal de la Asamblea de Sucre ha expresado que hay mucha expectativa con el anuncio del nuevo presidente de los colombianos, Abelardo de la Espriella, con relación a los empalmes regionales. Y qué bueno, señora presidenta, que hoy el presidente Abelardo de la Espriella quiera hacer unos empalmes regionales. Qué bueno que venga a Sucre. Qué bueno, doctora Ariana, qué bueno que el doctor Abelardo de la Espriella venga a hacer una con los gobernadores, con los alcaldes, y esperemos que podamos nosotros como diputados también asistir. Porque hay unas cosas que en meses anteriores yo venía solicitando al gobierno nacional y pueden servir de herramienta para ese empalme regional que quiere hacer el presidente Abelardo de la Espriella. Ha expresado el presidente de esta comisión de la Asamblea Departamental que ojalá y les permitan participar para hablar con relación al proyecto del Edén en el municipio de Tolú. El tema del canal del Edén en el municipio de Santiago de Tolú. Ese es un tema que a mí me llama la atención fuera de eso porque lo conozco de primera mano. Conozco ese tema de primera mano. Es necesario que cuando se haga ese empalme aquí en el departamento de Sucre, estos empalmes regionales en buena hora. El presidente de la República se olvidó de los municipios, se olvidó de los departamentos, en especial de las gobernaciones. Desde Cincelejo, informa Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. Y mucha atención que el presidente electo Abelardo de la Espriella continúa conformando el gabinete que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto y anunció la designación de Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Abelardo de la Espriella eligió a Omar Bula Escobar como nuevo canciller de Colombia. Bula es analista de temas internacionales y cuenta con más de 20 años de experiencia como diplomático de la ONU en países como Ecuador, Sudán, Italia y Egipto. Escritor y conferencista, está alineado con el trumpismo MAGA de Estados Unidos y es un defensor del restablecimiento de las relaciones con Israel. Su conocimiento, disciplina y visión estratégica serán fundamentales para construir y administrar una cancillería como nunca antes se había visto. Su gran meta será profesionalizar el servicio exterior y defender con firmeza y pragmatismo los intereses de Colombia en el escenario internacional. Es momento de que Colombia recupere el lugar que le corresponde entre las naciones y vuelva a liderar con dignidad, seriedad y resultados. Cabe mencionar que el Ministerio de Exteriores es una de las carteras más importantes para el nuevo gobierno, que en los próximos 4 años tendrá una agenda marcada principalmente por el relacionamiento con Estados Unidos del presidente Donald Trump, la transición en Venezuela y la renovada amistad con países gobernados por la derecha o la ultraderecha como Ecuador, Argentina o Israel.
Nicolás Gómez Arenas será el nuevo jefe de gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella. Este cumplirá uno de los cargos más influyentes dentro de la Casa de Nariño, encargado de coordinar la agenda presidencial y articular el trabajo entre ministros. Gómez Arenas es politólogo y comunicador y llega con un respaldo político, siendo el hijo del senador electo Enrique Gómez y sobrino del designado ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, lo que lo ubica dentro del núcleo más cercano del nuevo gobierno. Su designación no pasó desapercibida. Sectores de oposición han cuestionado el nombramiento y lo señalan como una muestra de concentración de poder, mientras que desde el entorno del presidente electo defienden su perfil y cercanía política como clave para garantizar la gobernabilidad. Con este nombramiento de la Espriella sigue consolidando un equipo de confianza mientras avanza en la designación de ministros en las nuevas diferentes carteras. Y el empresario antioqueño Jaime Uribe también será el nuevo presidente de ProColombia. Así lo confirmó el reciente designado ministro de Comercio Mauricio Gómez Amín, quien tendrá la tarea de aumentar la inversión extranjera en Colombia. Gómez Amín aseguró que la prioridad será recuperar la confianza del sector empresarial, fortalecer la inversión, impulsar las exportaciones y llevar la institucionalidad a las regiones. Señaló además que Uribe viene de la empresa privada, tiene mucha experiencia en todo el tema internacional y va a representar a Antioquia muy bien. Además, sobre Jaime Uribe se sabe que habría sido coordinador del grupo de voluntarios de Abelardo de la Espriella en Antioquia y se encargó de acercar al empresariado antioqueño al proyecto político del Tigre. Cabe mencionar que ProColombia es la agencia encargada de promover a Colombia en el exterior y hace parte del ecosistema del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y trabaja con empresas, inversionistas y gobiernos de distintos países. Bien, y el presidente Gustavo Petro reunió a la bancada del Pacto Histórico para presentar lo que calificó como pruebas sobre un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales. Según el mandatario, esa información será remitida a las autoridades competentes. El presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con congresistas del Pacto Histórico para exponer documentos y elementos que, según afirmó, respaldan sus denuncias sobre un presunto fraude electoral. Durante la reunión, el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, confirmó que la bancada respaldará las acciones judiciales que serán presentadas ante el Consejo de Estado. Nosotros vamos a interponer a través de las vías jurídicas las demandas ante el Consejo de Estado que sean necesarias. Creo que en eso tenemos todo el derecho. El presidente insiste en una serie de circunstancias que dejan en duda, digamos, procesos que tienen que ver con los escrutinios, que tienen que ver con los software. La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, señaló que la reunión también permitió ratificar la posición política del Pacto Histórico frente al gobierno entrante. Nos reunimos con el presidente Gustavo Petro para reafirmar como bancada del Pacto Histórico nuestro respaldo a las reformas sociales alcanzadas durante estos 4 años y libertades constitucionales frente a una ultraderecha apatrida y mafiosa. Defenderemos la justicia social y las conquistas democráticas y la pluralidad y la diversidad como fuentes de progreso y orgullo y no de miedo. Al término del encuentro, integrantes del Pacto Histórico señalaron que mantendrán una estrategia conjunta frente a las acciones jurídicas anunciadas y reiteraron que las denuncias deberán ser evaluadas por las autoridades competentes. En otras noticias, la Superintendencia del Subsidio Familiar intervino a Confamiliar Atlántico mediante una medida cautelar temporal que incluye la remoción del director administrativo y de los integrantes del Consejo Directivo. La Caja anunció que emprenderá acciones legales al considerar que se vulneró el debido proceso. Funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar llegaron a la sede principal de Confamiliar Atlántico en el centro de Barranquilla para notificar la resolución 0527 del 6 de julio del 2026, mediante la cual se ordenó una intervención administrativa por un periodo inicial de 12 meses. Como parte de la decisión fueron removidos del cargo el director administrativo Eber Mantilla Gómez y todos los integrantes del Consejo Directivo. En su lugar fue designada como directora encargada María Teresa Carvajal Aguirre, cuya
gestión será evaluada cada 6 meses por la entidad de vigilancia. La organización manifiesta su profunda preocupación por la forma en la que se ha adelantado este procedimiento y considera que existen serios cuestionamientos jurídicos relacionados con el respecto al debido proceso, los cuales serán objeto de revisión y defensa por parte del equipo jurídico de la Caja. Sin embargo, Confamiliar Atlántico rechazó la actuación de la superintendencia y aseguró que existen serios cuestionamientos jurídicos frente al procedimiento adoptado. La actuación fue adoptada con fundamento en el informe final de visita ordinaria y el análisis de la superintendencia delegada para la responsabilidad administrativa y las medidas especiales que evidenciaron riesgos concurrentes en materia de gobierno corporativo, funcionamiento del consejo directivo, actuación de la revisoria fiscal, contratación, administración de tesorería, ejecución de subsidios en especie y la sostenibilidad del proyecto Las Cayenas. La entidad también manifestó que continuará prestando sus servicios con normalidad mientras adelanta la defensa jurídica de la decisión. Confamiliar Atlántico aseguró que toda la información relacionada con este proceso será divulgada a través de sus canales oficiales mientras la superintendencia mantiene la intervención administrativa y el seguimiento de la gestión de la nueva dirección encargada. Y la construcción de la calzada norte de la avenida Circunvalar en Soledad Atlántico ya superó el 50% de avance, consolidándose como una de las obras más viales, más importantes para mejorar la movilidad en el área metropolitana. Una de las obras más importantes en la avenida Circunvalar cuenta con un 50% de avance vial. El proyecto liderado por la Alcaldía de Soledad avanza conforme al cronograma establecido y cuenta con supervisión técnica permanente por parte de la Secretaría de Obras Públicas que vigila la calidad y ejecución de los trabajos. No, hasta el momento se ve que va bien, o sea, va avanzando a buen ritmo. Ahora nos afecta un poco la cuestión de los trancones y eso, pero por lo que vemos va bien, va avanzando bien, van a tiempo, va rápido, sí. Para lo que se había proyectado que para diciembre o para enero. Ya hay una calzada habilitada por lo menos, que era lo importante. Era esta que era la que estaba más afectada, estaba más dañada. Ya por lo menos está habilitada, gracias a Dios. Uno de los principales avances ya visibles es la habilitación de la calzada sur, lo que ha permitido mejorar significativamente la movilidad, reducir los tiempos de desplazamiento y brindar mayor seguridad vial a los usuarios. Bien, y entramos a información económica. La inflación en Colombia volvió a dar un golpe al bolsillo de los hogares. El DANE confirmó que el índice de precios al consumidor superó nuevamente el 6% en junio, impulsado por el aumento en alimentos, salud y restaurantes. La inflación en Colombia continúa al alza. El DANE informó que el índice de precios al consumidor IPC registró una variación anual de 6,14% al cierre de junio, mientras que la inflación mensual fue del 0,39%. Con este resultado, el costo de vida permanece muy por encima de la meta del 3% fijada por el Banco de la República, reflejando una mayor presión sobre el presupuesto de los hogares colombianos. La variación de año corrido alcanza 4,77%, casi un punto por encima de lo que estábamos reportando hace un año, 3,74%. La variación anual alcanza 6,14%, por encima del 4,82% que estábamos reportando en junio de. Los mayores incrementos anuales se presentaron en restaurantes y hoteles con 9,59%, salud con 8,39%, educación con 7,57% y alimentos y bebidas no alcohólicas con 6,83%. Dentro de la canasta familiar, los productos que más se encarecieron fueron la cebolla con un aumento mensual del 13,18% y la papa con 9,85%. Incluso con el acumulado del año, también sobresalen fuertes incrementos en la papa con un 50,26%, el tomate de árbol en 47,2% y el tomate 41,51%. La inflación no ha sido más alta por la suerte que ha tenido Colombia al ser un país petrolero, donde el aumento del precio del petróleo ha hecho descender el valor del dólar frente al peso, y es así que los productos importados, en lugar de subir, se están manteniendo o bajando de precio. Si no, la situación fuera otra. Expertos advierten que el aumento sostenido en alimentos, viviendas y servicios mantienen presionada la inflación y limita la recuperación del poder adquisitivo de las familias.
El gran reto es si este fenómeno que llaman del superniño se sigue profundizando en el segundo y primer semestre del 2027, podemos ver un aceleramiento de la inflación. El dato de junio también incrementa la expectativa sobre las próximas decisiones del Banco de la República en materia de tasas de interés, mientras millones de colombianos continúan ajustando sus gastos para hacer frente al creciente costo de vida. Es que precisamente el gasto desbordado del gobierno, por un lado, el aumento exorbitante de los salarios, ha colocado demasiado dinero en manos de los consumidores. Estos están presionando un mercado que no tiene la capacidad de abastecer el mercado, y ese desequilibrio entre la demanda y la oferta es lo que genera la inflación. Por ciudades, Bucaramanga registró la inflación anual más alta del país con 7,5%, seguida de Pereira y Medellín, ambas con 6,98%. En contraste, las menores variaciones se reportaron en la región Caribe, con Riohacha en 3,35%, Santa Marta con un 4,49% y Valledupar con un 4,80%. Y la empresa Cerro Matoso alertó sobre una reducción indefinida del 50% de su producción debido a las restricciones de gas impuesta por Canacol Energy. La empresa Cerro Matoso, ubicada en Montelíbano, Córdoba, alertó este miércoles sobre una posible reducción indefinida del 50% de su producción debido a la restricción de gas impuesta unilateralmente por Canacol Energy desde el pasado 1 de julio. Cabe mencionar que la organización ya completa 8 días operando el 75%, poniendo en riesgo cientos de empleos y contratos con proveedores y contratistas. Debido a las fluctuaciones impredecibles en las entregas de gas por parte de Canacol Energy, Cerro Matoso se ha visto obligada a partir de hoy a detener temporalmente la operación regular de una de sus 2 líneas de producción. Esta situación representa una reducción cercana al 50% de la capacidad productiva de la compañía. La compañía señaló además que si Canacol Energy mantiene o profundiza las restricciones en el suministro de gas, habrá graves consecuencias para el empleo, la economía regional y los aportes al país. De presentarse nuevas reducciones en el suministro de gas por parte de Canacol Energy, Cerro Matoso se verá obligada en los próximos días a parar de forma indefinida la operación de una de sus 2 líneas de producción. Cerro Matoso enfatizó que hasta el momento ha tenido que reducir el alcance del 25% de los contratos de bienes y servicios, disminuir el personal del turno de la noche en la operación minera, tanto en la operación principal como en Querezas y Porvenir, y limitar el número de equipos. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar se cotiza en 3.341 pesos con 10 centavos. El euro se cotiza en 3.813 pesos con 64 centavos. El petróleo referencia Brent para Colombia, el precio del barril se cotiza en $75 con 76 centavos. Y el café colombiano se cotiza en $4 con 11 centavos. Es momento de una primera pausa. Al regreso, más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Con IFX Cloud aseguras que tus aplicaciones y sistemas empresariales estén seguras, estables y siempre disponibles. Olvídate de las conexiones lentas o inseguras. Conecta tu negocio a la nube con una red dedicada solo para ti. Ingresa ya a www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista.
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte desde el Noticentro 1 Televista. La falta de definición le pasó factura a la selección Colombia, que se despidió de la Copa Mundo ante Suiza desde los lanzamientos desde el punto penal. En el compendio, la tricolor sumó 3 victorias y 2 empates. La ilusión de Colombia en el Mundial llegó a su fin. La tricolor quedó eliminada en los octavos de final tras caer ante Suiza en un partido muy parejo que terminó sin goles después de los 120 minutos y se definió desde el punto penal. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo generó varias oportunidades para abrir el marcador durante el compromiso, pero no logró romper la resistencia del conjunto europeo, que terminó sellando su clasificación a los cuartos de final. No hay nada que reprochar, yo creo que lo dimos todo, yo creo que creamos ocasiones. Yo creo que por momentos fuimos muy superiores, ya ahí a que no haya entrado el balón, ya en la tabla, mucha gente le dice suerte, yo le digo que eso es, así estaba escrito el destino, esa era la voluntad de Dios, y la verdad que en lo personal muy agradecido con esta linda y maravillosa familia. Yo creo que no nos ahorramos nada, toda gota de sudor lo vimos dentro de la cancha. Yo creo que Colombia dejamos el nombre en alto, lastimosamente otra vez volvió a pasar ese... y por qué no un poquito más, pero el fútbol es así. Bueno, yo creo que es una cicatriz que nos queda bastante dolorosa, bastante amarga, como tú lo mencionas. Mas Dios permita que hoy sea el comienzo de un cambio interno, como tú lo dices, porque yo creo que teníamos totales de llegar hasta el último día, pero algo nos faltó. Bueno, sin duda que hacer gol. O sea, el partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico, muy parejo. De todas maneras creo que merecimos un poco más en los 90 por las intenciones que tuvimos, los remates. Bueno, pues sabíamos que iba a ser un partido así. A medida que se fue alargando el juego, los equipos fueron perdiendo energía y terminó en el empate final que derivó a los penales. Con este resultado, Suiza avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a Argentina. Colombia, por su parte, se despide del Mundial, dejando una destacada fase de grupos, de meter entre las 8 mejores selecciones del torneo. Y se definieron las llaves de cuarto de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. 6 selecciones son de Europa, 1 de África y Argentina, actual campeona por el continente americano. Quedó definido el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026. Con la clasificación de Suiza tras eliminar a Colombia, ya se conocen las 8 selecciones que continúan en la lucha por el título. La próxima fase comenzará este jueves 9 de julio con el duelo entre Francia y Marruecos. El viernes será el turno de España frente a Bélgica, mientras que el sábado se disputarán los otros 2 compromisos. Noruega se enfrentará a Inglaterra y Argentina chocará con Suiza por el último cupo a las semifinales. El Mundial entra así en su etapa decisiva, donde cada partido será de eliminación directa y solo 4 selecciones lograrán avanzar a las semifinales en busca del sueño de levantar la Copa del Mundo 2026. Y asimilar una eliminación en un mundial de fútbol no es nada fácil. Sin embargo, los hinchas colombianos reconocen el sacrificio de los integrantes del combinado patrio. Aunque la selección Colombia fue eliminada de este mundial 2026, los colombianos siguen apoyando a nuestra selección. Enviarle nuestras energías, nuestro apoyo a todos esos jóvenes que nos representaron de la mejor manera, que nos ilusionaron y que nos tuvieron siempre con esas esperanzas de poder dejar en alto el nombre de Colombia y creo que lo hicieron y debemos sentirnos muy orgullosos de ellos. No, bien, buen partido, duele pero vamos para adelante con el Búfalo. Yo no la voy a olvidar porque yo sé que me despertó la pasión y voy con Colombia, aunque los penaltis nunca son definición de los jugadores, los penaltis ya son otra cosa, ya en los penaltis pueden pasar unas cosas que a veces uno no se las espera. Los muchachos hicieron una gran batalla, en el área de hoy lo dimos todo en la cancha, pero faltó más, pero todavía tenemos una próxima oportunidad en el próximo mundial y vamos para adelante Colombia, vamos para adelante. Carlos, algo para destacar y es que el estadio Hernando René Urrea Acosta abrió sus puertas para que los maicaeros pudieran observar este espectáculo.
Desde Maicao, en La Guajira, Carlos Bula, Noticentro 1 Televista. Balance positivo, llegamos lejos, no nos ganaron nunca porque no perdimos ni un solo partido. Llegamos hasta octavo, pero no, bien. A mí me pareció positivo, mano. Bueno, yo creo que la verdad los muchachos trabajaron duro, se esforzaron. Yo sé que la gente exige mayores cosas como salir campeones, todo el mundo quiere salir campeón. Todos los equipos que están ahí están trabajando para eso. Pero hablando de la selección, en mi opinión personal, pienso que lo dieron todo. Bueno, la verdad que yo siento que la selección Colombia tuvo una buena participación, no se logró lo que se esperaba, que era llegar a cuartos o semifinales, pero el equipo fue un equipo conciso, jugó bien, fuimos una de las vallas menos vencidas del campeonato, solamente nos hicieron un gol, no perdimos ningún partido, solamente perdimos por penales. Entonces siento que sí, da tristeza que no hayamos pasado a las demás fases, pero siento que no fue un mal torneo para la selección Colombia. Fue un partido regular, no fue un partido bueno como estamos acostumbrados con la selección Colombia, pero bueno, bendito sea el Señor. Me parece que el técnico le faltó meterle mano en el momento preciso. Ese partido ayer era para que el técnico lo supiera leer, pero no supo. Y a eso sumémoslo de que los cambios que hizo no le dieron el resultado, por lo tanto, eso fue lo negativo que se presentó. Pero bueno, otra vez será. Y esto es todo en Deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos, por toda la información deportiva. Y mientras continúa tomando fuerza el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, los ministros designados ya empiezan a exponer las prioridades que marcarán su gestión. El mandatario ya suma 11 nombramientos oficiales y avanza en la conformación del equipo que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto. El gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella comenzó a pronunciarse tras oficializarse los más recientes nombramientos. Los ministros designados coincidieron en que asumirán sus funciones con el objetivo de garantizar una transición ordenada y poner en marcha las principales propuestas del nuevo gobierno desde el primer día. En sus intervenciones insistieron en la necesidad de recuperar la confianza institucional, fortalecer el trabajo con las regiones y avanzar en las reformas que liderará la nueva administración. Bueno, el principal o la principal tarea que me ha encomendado el presidente electo es sin duda recuperar la confianza en el sector. Que nuevamente la Patria Milagro se convierta en uno de los lugares más atractivos de América Latina para atraer inversión en el sector. Nosotros le hemos titulado la Casa Milagro, donde la articulación de los diferentes sectores nos permita no solamente darle la oportunidad que la gente acceda a la casa con créditos realmente asequibles, sino también el apoyo y el fortalecimiento a los mejoramientos de vivienda, que es donde tenemos la principal problemática y donde el principal foco de dinero se enfocaron en estos 4 años, pero lamentablemente la ejecución fue muy baja. Y obviamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, en mi concepto, va a tutelar los derechos del presidente de la República, y eso va a tirar al traste toda la investigación, porque lo que le pase a uno de los involucrados afectará a la totalidad de los... Entonces, no era la manera, tenían que haber compulsado copias, no referirse al presidente de la República en ejercicio. Teniendo en cuenta los más recientes nombramientos del presidente electo Abelardo de la Espriella, el gabinete ministerial se va conformando de la siguiente manera: Elsa Noguera en el Ministerio de Transporte, Mauricio Gómez Amín en Comercio, Vivian Morales en Educación, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Juliana Gutiérrez en Deporte e Iván Cancino en Justicia. Con estas designaciones, el mandatario completa 10 ministerios confirmados para su gabinete, que también integran Rodrigo Lara en Interior, Miguel Gómez Martínez en Hacienda, Fabio Arjona en Ambiente y el general Jorge Eduardo Mora en Defensa. Mientras tanto, continúan pendientes carteras como de Salud, Agricultura, Trabajo, Minas, Energía, Ciencia, cuyos titulares serían anunciados en los próximos días antes de la posesión presidencial del 7 de agosto. Y en información internacional, en el vecino país de Venezuela ya subió a 3.685 el número de muertos por los terremotos en ese país. Se trata de un aumento de 150 víctimas mortales respecto al cómputo del pasado lunes.
La cifra de muertos por los terremotos de hace casi 2 semanas en Venezuela subió a 13.685, mientras que el de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial. Se trata de un aumento de 150 víctimas mortales respecto al cómputo del pasado lunes. Cuando llegamos a las instalaciones colapsadas, a estas infraestructuras colapsadas, se encuentran normalmente a familiares que identifican o más bien que dan a conocer quiénes eran las personas que estaban en el edificio y manifiestan, pues eran 5, eran 10, eran 2 personas, era una pareja, y eso da pie también a orientar las actividades de búsqueda. Las labores de búsqueda y recuperación de cuerpos continúan en La Guaira, el estado más golpeado por la tragedia. Allí equipos de rescates continúan con los escombros, mientras las autoridades comenzaron la sepultura de víctimas que no han podido ser identificadas. Además, se tiene la cifra de 6.462 personas que han sido rescatadas, una cifra que se mantiene sin cambios desde el pasado jueves, y que 17.907 perdieron su vivienda, mientras buscan a familiares desaparecidos. No pedimos lujo, pedimos un techo digno, una casa digna para vivir, porque todo ese urbanismo que se cayó al frente fue construido por el gobierno de Venezuela y todo eso era de Dreyfus. ¿Cuántos muertos no hay ahí que todavía no han sacado? De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos, mientras que la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela registra más de 30.000 reportes de personas cuyo paradero no han podido ser confirmado. Es momento de una nueva pausa en Noticentro 1 Televisa. Al regreso, más información internacional. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme el pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Nueva York, el pan hecho con amor. Con IFX Cloud aseguras que tus aplicaciones y sistemas empresariales estén seguras, estables y siempre disponibles. Olvídate de las conexiones lentas o inseguras. Conecta tu negocio a la nube con una red dedicada solo para ti. Ingresa ya a www.ifxnetworks.com. Desde la región del Caribe hasta el corazón de la nación, alzamos la voz y descubrimos la verdad en cada rincón. La política, economía y realidad del Caribe colombiano contada por los que saben. No solo son noticias, sino las vidas de un país fuerte, de un país libre. Conéctate con Noticentro 1 Televista, de lunes a viernes al mediodía, y únete a la región que inspira a Colombia. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado el alto el fuego con Irán. Aseguró que no continuará las conversaciones con Teherán tras los nuevos enfrentamientos militares registrados en el estrecho de Hormuz. Donald Trump anunció que considera terminado el alto el fuego con Irán y aseguró que no tiene intención de retomar las negociaciones con el régimen iraní. Durante una declaración conjunta con el secretario general de la OTAN, el mandatario estadounidense sostuvo que el acuerdo alcanzado con Teherán ya no tiene vigencia. Por lo que a mí me respecta, se ha acabado. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son enfermos que están gobernadas por gente enferma y son personas despiadadas y violentas. Las declaraciones del mandatario se producen después de una nueva escalada militar entre ambos países. Según explicó Trump, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques durante la noche contra objetivos iraníes en respuesta a las agresiones contra 3 embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Hormuz. Aunque reiteró que no cree en una salida negociada con Teherán, Trump señaló que permitirá que sus enviados especiales continúen los contactos diplomáticos si así lo consideran conveniente.
Cambiamos de tema. En una cumbre de seguridad adelantada en el departamento del Magdalena, las autoridades anunciaron medidas contundentes para contrarrestar la criminalidad que viene afectando a toda la ciudadanía, tanto en Santa Marta como en su zona rural. Durante la cumbre de seguridad convocada por la gobernadora del Magdalena, anunciaron que el sector empresarial destinará una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos para respaldar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad en esta zona del país. En medio de su intervención, la mandataria del departamento envió un mensaje contundente a las autodefensas gaitanistas de Colombia y a las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Que le vamos a decir no a la violencia. No vamos a doblegarnos ante ningún grupo armado, sino que al contrario, vamos a seguir haciendo lo que se debe hacer en paz, seguir confiando en nuestra fuerza pública, en las fuerzas militares. Decirles que hoy también hemos recibido apoyo económico por parte del sector empresarial. Por otra parte, la Cámara de Comercio insistió en la necesidad de reactivar y ampliar los frentes de seguridad que han dado resultado en Santa Marta para implementarlos en los municipios del Magdalena. Estamos pidiendo protocolos de atención especializados para el pequeño comerciante que hoy tiene miedo a la denuncia, tiene miedo a la extorsión y por supuesto estos protocolos permitan que la denuncia sea efectiva, pero por supuesto también hacemos un llamado a la Fiscalía porque necesitamos que estas denuncias se traduzcan en acciones de judicialización para que la fuerza pública con estas capturas. Es importante mencionar que la cumbre de seguridad también contó con la participación de la Alcaldía de Santa Marta, la fuerza pública, la Fiscalía, gremios empresariales y productores de la región, quienes acordaron mantener una articulación permanente para avanzar en la implementación de las medidas definidas durante el encuentro. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. Bien, y la alcaldía de Barranquilla lideró un consejo distrital de seguridad para hacer seguimiento a las medidas de protección al comercio y así reforzar las acciones durante el próximo puente festivo. Durante la reunión, las autoridades definieron nuevas estrategias para fortalecer la seguridad en la ciudad, entre ellas la verificación de los panfletos amenazantes que circularon en los últimos días, el refuerzo de los grupos de inteligencia y autoridades. Además, se anunció el despliegue de patrullajes mixtos y caravanas de seguridad que se mantendrán durante el puente festivo y los fines de semana siguiente. El distrito contará con el apoyo de fuerzas especiales del Ejército y del Gaula Cibernético. Adicionalmente, llega desde Bogotá un grupo especial del Gaula Antiextorsión para fortalecer las investigaciones en curso. Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo las acciones de inteligencia y prevención para garantizar la seguridad del comercio y de los ciudadanos durante las jornadas deportivas y el puente festivo. Y el distrito de Santa Marta se sumó al respaldo de la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de crear bloques de seguridad urbana. Por otro lado, el secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, manifestó que llevan años debatiendo la inseguridad que parece no disminuir. El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, manifestó su respaldo a la propuesta de crear un bloque de seguridad urbana, aunque insistió en que la estrategia debe complementarse con un fortalecimiento en el sistema judicial para enfrentar de manera efectiva a la criminalidad. Y es que en el territorio se venían dando unos supuestos diálogos en torno a la paz total con el grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que obviamente desde un primer momento se dijo que por supuesto que si algún diálogo va a resultar en algún resultado positivo, pues bienvenido sea. Pero siempre la administración se mantuvo firme en el entendido de que cualquier tipo de diálogo debía ir de la mano del fortalecimiento de la capacidad de la presencia del Estado en cabeza de las fuerzas militares y de policía en materia de control territorial. También hizo un llamado a que estas estrategias vayan acompañadas del fortalecimiento de la justicia con el fin de garantizar resultados efectivos. Es decir, lo que estamos viendo hoy es el fortalecimiento de la presencia de un grupo armado organizado dentro del control y la gobernanza criminal. Y evidentemente se evidencia en los alarmantes índices asociados a subregistro de extorsión, que son reales, ¿cierto? Por las denuncias, por la investigación que hace la organización, la fundación. La propuesta de bloques de seguridad urbana empieza a tomar forma en medio de apoyos y cuestionamientos, mientras las regiones piden resultados concretos frente a la criminalidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Juliana Escorcia y les doy la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. El municipio del Banco Magdalena se prepara para el Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino y desde ya las candidatas abren sus polleras para conquistar el título de Emperatriz Nacional de la Cumbia. El municipio del Banco Magdalena se prepara para vivir una nueva edición del Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino, una de las celebraciones folclóricas más representativas del país que se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación, este evento reúne a bailarines, músicos y a amantes del folclore en torno a concursos, muestras culturales y actividades que mantienen viva la tradición. Y estas son las candidatas del Caribe 2026 que buscan quedarse como emperatriz de la cumbia. Yari Sofía Jerónimo Cabana, señorita Atlántico. Michelle Andrea Alcázar López, señorita Barranquilla. María Beatriz Ocando Foster, señorita Cesar. María Camila Simpson Vargas, señorita Córdoba. Angie Paola Hernández Arroyo, señorita Sucre. Ana Murat Horta, señorita Magdalena. Laudit Jiménez Peña, señorita Región Caribe. Y Ana María Gómez Gómez, señorita Santa Marta. Durante varios días el banco se convertirá nuevamente en el epicentro de la cumbia, recibiendo delegaciones de diferentes regiones del país que competirán en las distintas modalidades del certamen. Además, el festival ofrece espacios académicos, muestras artesanales, gastronomía y presentaciones artísticas que fortalecen el valor patrimonial de esta celebración. La fiebre amarilla de los Minions regresó a los cines colombianos. Los icónicos personajes vuelven a conquistar la pantalla grande con una nueva aventura, convirtiéndose en uno de los estrenos familiares más esperados de la temporada. Oh, ¿ven a estos tipos armados hasta los dientes? Ellos sospechan que mataron a su líder y los quieren muertos. La nueva aventura de los personajes amarillos ya llegó a la cartelera nacional. Minions and Monsters, la más reciente producción de Illumination Universal Pictures, se estrenó en los cines de Colombia con una historia que mezcla humor y una inesperada aventura llena de criaturas fantásticas. A ver, eso estuvo perfecto. En la nueva producción, 3 nuevos Minions emprenden un viaje para convertir su sueño de hacer una película de monstruos en realidad. Para lograrlo deberán encontrar criaturas auténticas, dando paso a una historia cargada de situaciones disparatadas, acción y comedia para toda la familia con nuevos protagonistas. Con este estreno, los Minions regresan a la gran pantalla para reforzar una de las franquicias animadas más exitosas del cine, ofreciendo una nueva opción de entretenimiento para las vacaciones de mitad de año en las salas colombianas. ¡Libre! ¡No le pica monstruo! Oye. Y esto fue todo por hoy en el mundo cultural. Feliz tarde para todos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por su protagonista. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Gracias, Barranquilla. Con el pago de tus impuestos superamos el billón de pesos en los primeros meses del año para seguir llevando más salud, educación, obras y oportunidades a nuestra gente. Lo que aportas vuelve a ti. Alcaldía de Barranquilla. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme el pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Nueva York, el pan hecho con amor. Ahora saca plata fácil con llaves en Supergiros. Úsala con cualquier app bancaria o billetera digital a través de nuestros servicios Saca Ya y Paga Ya. Fácil, rápido y seguro. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros y mucha atención. Tenemos información de última hora. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, pidió que se haga un empalme con prontitud entre los gobiernos entrante y saliente. Además, hizo un llamado al respeto por todos los que en él intervienen. Con la siguiente declaración nos despedimos. Feliz tarde para todos. Estamos en directo desde Barranquilla.
Colombianas y colombianos todos, estamos asistiendo a una legítima transición democrática luego de que el mayor número de ciudadanas y ciudadanos de la historia se expresó de manera libre en las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y al nuevo mandatario de los colombianos. La autoridad electoral, de acuerdo con el mandato constitucional y las leyes, ha conferido las credenciales que acreditan al nuevo presidente de la República y a su vicepresidente. Me informa la autoridad electoral que hoy se declara la elección de los miembros del Senado de la República y que apenas quedan 2 circunscripciones de Cámara de Representantes por confirmar. El debate electoral está concluyendo en perfecta armonía y podemos decirle a Colombia y al mundo que nuestra democracia ha superado una nueva prueba con éxito. Como en todas las democracias, las controversias que deriven de reclamaciones serán resueltas en derecho por los jueces, y ello está sucediendo. Ahora bien, la legislación colombiana establece parámetros para la transición de gobiernos, y a ello voy a referirme. La Constitución le impone al Procurador General de la Nación la protección del ordenamiento jurídico, y el cumplimiento de ese mandato implica que exhorto a los equipos de los gobiernos saliente y entrante a observar con rigor las normas que regulan la tarea del empalme. El empalme debe entenderse como un proceso administrativo obligatorio, estratégico, orientado a entregar formalmente la administración pública, sus recursos, los asuntos pendientes, los riesgos, logros y soportes documentales. Tiene como marco normativo la Ley 951 de 2005 y la Ley 152 de 94 estatutaria. La norma exige a las autoridades del orden nacional, una vez termina la administración, entregar un informe a quienes sustituyan legalmente en sus funciones de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. Los servidores públicos están obligados a entregar mediante acta de informe de gestión los asuntos y recursos a su cargo. El servidor público entrante está obligado a recibir el informe y acta respectiva y a revisar su contenido. El Comité Nacional de Empalme del Gobierno ha pedido a la Procuraduría acompañamiento del proceso y he dispuesto las medidas conducentes a ese propósito. Invito a que este proceso se haga con prontitud, con respeto recíproco por todos los participantes y atendiendo la brevedad de los términos que señalan las leyes en beneficio del buen servicio público. La transición democrática debe realizarse en completa paz y armonía, por respeto a nuestras instituciones y a cada ciudadano y ciudadana que depositaron en las urnas su fe en la democracia. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.